Avanza los caballeros ya, la tienen. Es necesario, ¿verdad? Y me siento privilegiado de poder estar ante un pueblo, la verdad, hermoso, que nos ha apoyado en las buenas y en las malas. Ha estado con nosotros, así que en esta hora vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero que me acompañen a la palabra, a Santiago capítulo 1, versículo 19. Cuando usted lo tiene, me responde con un amén de resucitado, hermano. Aleluya. Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago está después de Hebreos, ¿verdad? ¿Lo tiene, hermano? Aleluya. La palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lea conmigo como dice la Escritura. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Dice el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Padre y buen Dios, en esta hora, Dios mío, nos disponemos, Padre, para que sea usted hablando una palabra, Dios mío, al corazón de esta iglesia, Dios mío, que sea usted usando mis labios, Padre. Reconocemos que no somos nada delante de tu presencia, solo somos un instrumento, Dios mío, para ser portador de esa palabra y que esa palabra hoy, Dios mío, pueda quedar en el corazón grabada, Dios mío, para que cuando vayamos nuevamente y salgamos de este lugar, veamos una transformación en nuestra vida. Puede tomar su asiento, pero no vaya a sentar la alabanza, hermano. Manténgase con gozo. Estamos bajo un lema que se llama manteniéndonos en la palabra. Pero en esta hora vamos a meditar sobre ser hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra, hermano. Y es que algo que le ha costado a la humanidad, ¿verdad?, es recibir la palabra del Señor. Desde que la humanidad fue creada, desde Adán y Eva, ¿verdad?, podemos ver que desobedecieron a la palabra, desobedecieron al mandato de Dios. Después a Moisés se le fue dada las leyes y aún así el pueblo de Israel seguía en desobediencia, ¿verdad? Seguía en desobediencia. Y en esta hora, hermano, quiero que meditemos en esa palabra. Santiago, hermanos, estaba escribiendo a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Estaba escribiendo, hermano, esta carta porque él sabía que iban a venir tiempos difíciles para esos hombres. Todo aquel que se llamaba cristiano en ese tiempo iba a ser perseguido. Estaba un tiempo difícil. Y Santiago, hermano, empieza a escribir esta carta y los versos de esta carta nos dan un resumen acerca que Santiago exhorta a sus lectores para que con humildad cambiaran la manera de pensar y de actuar. Porque no basta solo con escuchar la palabra de Dios, sino que hay que llevarla a la práctica, hermano. ¿Verdad? Hay que llevarla a la práctica. No basta solo con venir a la iglesia mensaje tras mensaje y muchas veces comentamos qué lindo el mensaje, qué lindo la palabra, pero al salir de este lugar no pasa nada. Seguimos siendo los mismos y el propósito de la palabra, hermano, es para transformar nuestra vida. El propósito de la palabra por el cual Dios la envía es para que el hombre cambie, hermano, de una u otra manera, se vea un cambio visible. La palabra para eso es, hermano.
y me gusta esto. Los creyentes a quienes escribió Santiago debían evidenciar mediante su conducta que llevaban a la práctica la palabra de Dios. Muchas veces el conocimiento tendrá poco valor si no hay acción, porque nuestra vida tiene que ser conducida conforme a la palabra de Dios. Y vamos a analizar, hermanos, 3 puntos acá, ¿verdad? Para ser hacedores de la palabra, ¿qué actitudes tomamos nosotros? Tenemos que tomar actitudes para llevar a cabo a la palabra de Dios. Como repito, hermano, Dios cada día nos habla porque Él quiere que nosotros cada día vayamos mejorando en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Está bien, aquí nos reunimos, es lo más lindo que puede haber, pero vamos a ver unos versículos aquí que nos ayudan. Empieza diciendo, ¿verdad? En el 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia. La ira del hombre no obra la justicia. Y me llamaba la atención, hermano, el oír y el hablar, ¿verdad? Nosotros como cristianos, hermano, estamos llamados a hacer una diferencia con el mundo. Nosotros como cristianos estamos llamados a dar un comportamiento diferente a lo que el mundo hace. Que nosotros andamos escuchando y que nosotros andamos hablando. Muchas veces, hermanos, en eso tenemos que tener cuidado. Y el primer punto, hermano, es prestar atención a la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Hoy en día podemos ver tantas cosas que se mueven alrededor. Y en vez de escuchar al mundo anticristo, anti Dios, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios cada día. Regirnos por la palabra de Dios, hermano. No podemos decir yo quiero ser cristiano, pero quiero hacer mi voluntad. No, tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermano. Y aquí Santiago está exhortando a que hay que tener cuidado a nuestra forma de hablar. Yo me imagino que en ese entonces muchos cristianos quizás estaban, hermano, viviendo un caminar bien difícil, como hoy en día en otros países. Aquí no. Aquí somos libres de adorar al Señor, aquí somos libres de hablar de Cristo y no pasa nada, ¿verdad? No nos persiguen, pero aquí está anunciando Santiago, hermano, exhorta a oír y hablar. Tiene que hacer la diferencia, hermano. Tenemos que hacer la diferencia. El llamado, hermano, a hacer la diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a un cristiano que está haciendo la diferencia, es cuando se evidencia en la forma de vivir y en la forma de actuar. Si nosotros en verdad tomáramos estas palabras, nos evitáramos de tantas cosas que muchas veces nosotros padecemos. Muchas veces nosotros siendo cristianos estamos metidos en problemas. Muchas veces siendo cristianos, hermanos, estamos muchas veces usando nuestra boca, pero no para llevar la palabra de Dios. Estamos escuchando o prestamos el oído, pero no para escuchar la palabra del Señor, sino para escuchar otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Nada que ver. Pero Dios, hermano, nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer la diferencia. Y no solamente está hablando, hermano, de lo que el mundo sucede o de cómo el mundo actúa, sino cuando está hablando, ¿verdad? Está diciendo, ahí en 2 de Pedro dice que van a venir falsos profetas y falsos maestros en estos postreros tiempos. O sea, trayendo una palabra que no es verdadera. Y nosotros tenemos que tener cuidado y prestar atención a cada palabra que nosotros escuchamos, hermano. Porque si no podremos ser confundidos y podemos ser movidos. Pero Santiago nos advierte, ¿verdad? En Romanos 10:17 dice, es porque viene, por el oír viene la fe. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. El oír no es malo,
Pero el punto aquí es que estamos escuchando nosotros, que estamos oyendo. Muchas veces, hermano, creo que aquí no pasa, pero en vez de escuchar alabanzas cristianas, quizás podemos andar escuchando otros tipos de alabanzas o música del mundo que ya no tiene que acontecer, ¿verdad? En vez de andar hablando la palabra del Señor, quizás yo ando hablando quizás de mi hermano. Eso no tiene que ser así, hermano. Eso ya no tiene que existir en la iglesia, cuando en verdad ya hemos sido renovados y una palabra ha sido implantada en el corazón. Tenemos que dar ese testimonio. La palabra, hermano, cuando nos habla, esta palabra yo meditaba y es una palabra la que marca la diferencia. Si ve atrás en el contexto de Santiago, empieza hablando sobre la sabiduría de Dios y sobre soportar las pruebas. Pero el punto que me lleva a mí, me llama la atención es este, hermano, que él empieza a decir. Ahí en el verso 21 dice: lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Muchas veces no queremos recibir con humildad esa palabra. Lo único que nos puede ayudar, hermano, es la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser humildes para escuchar la palabra de Dios. Por eso la importancia, hermano, que cuando alguien está en este lugar, ya sea un niño, hay que ser humildes para escuchar la palabra de Dios. Porque algún mensaje Dios quiere traer para nuestra vida. Que nosotros no lo querramos recibir es otra cosa, pero la palabra del Señor nos insta a que nosotros sigamos. La palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses 5:21, dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Retened lo bueno. Y ahí en Proverbios 21:23, si me acompaña, vamos a leer la palabra del Señor. Acompáñame a Proverbios capítulo 21, versículo 23. Cuando lo tiene, me responde con un amén. Aleluya. 23, capítulo 21, versículo 23. Lea conmigo: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. A veces andamos tan angustiados, hermano, ¿verdad? Pero porque a veces hablamos cosas que no tenemos que hablar, ¿verdad? Si nosotros habláramos solo la palabra de Dios todo el tiempo, hermano, todo el tiempo que andamos gozosos, cantando, alegres, no tenemos nada de qué preocuparnos, porque sabemos que nosotros andamos en la palabra del Señor. Pero ahí está lo difícil, aunque no es difícil con la ayuda del Señor, ser hacedores de la palabra. No solo oidores olvidadizos, solo oyendo mensajes tras mensajes. Hermano, hay hermanos tal vez que no es malo, pero escuchan un mensaje en la internet, cada mensaje, que aunque escuchen miles de mensajes, pero si no llevamos a la práctica nada, no cambia nada, hermano. El punto es practicar la palabra del Señor, hermano. Ahí vamos a agarrar fuerza nosotros para caminar. Ahí vamos a ser felices. Ahí andamos gozosos, no andamos atribulados. Si decimos que el gozo del Señor es mi fortaleza, yo ando gozoso. No hay lugar para la tristeza, aunque llega, sí va a llegar, pero si el gozo del Señor es mi fortaleza, yo ando gozoso. Prestar atención a la palabra, hermano, prestar atención a la palabra es de mucha ayuda. Segundo punto vamos, y es obedecer la palabra del Señor. En el verso 22, vaya conmigo. Pero dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose ¿a quién? ¿Al hermano? ¿Engañándose al vecino? ¿Engañándonos a vosotros
mismos. Hay cosas que quizás ni nosotros mismos las creemos, lo que andamos haciendo. Sí, porque es necesario, hermano. Lo dice aquí la palabra, engañándonos a vosotros mismos. Porque la verdad a Dios nadie lo puede engañar. Dios nos conoce. Estamos aquí en el culto, estamos en la casa, estamos en el trabajo, donde quiera que andemos, Dios nos conoce. Él sabe lo que nosotros andamos haciendo. Ante Él no nos podemos esconder. Yo me puedo esconder ante los líderes, pero ante Dios nadie se puede esconder. Hermano, no basta solo con conocer la palabra o creerla. Es necesario obedecerla. Es necesario llevarla a la práctica. La obediencia a la palabra de Dios se evidencia a través de los cambios positivos en la vida del cristiano. Así que hay que poner en práctica la palabra de Dios para recibir las bendiciones que hay en ella. Claro que sí hay bendiciones en la palabra, pero cuando la obedecemos. Cuando nosotros obedecemos la palabra, entonces nosotros recibimos aún más esas bendiciones maravillosas, hermano. Ahí en Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Todos podemos decir Señor, Señor, pero no todo dice la palabra, sino el que hace la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados como cristianos a hacer la voluntad de Dios, hermano. Porque Santiago en 2:19 dice que hasta los demonios también creen y tiemblan los demonios. Pero ¿cuál es la diferencia de un demonio a una persona que también cree? Porque hoy le pregunta a toda persona allá afuera, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no obedecen la palabra. Los demonios, hermanos, claro que obedecen. No estamos hablando en el ámbito de obedecer, que una persona cuando en el nombre de Jesús uno lo echa fuera. Estamos hablando que ellos no caminan conforme a la ley de Dios. Ellos son llenos de maldad. ¿Y cómo no van a ser conocedores de la palabra si ellos fueron expulsados de allá? Conocen que hay un Dios, pero dicen que creen y tiemblan, pero no obedecen la palabra. No andan en la palabra. Nosotros, hermanos, tenemos que obedecer la palabra para poder caminar con rectitud. Que Dios nos dé la fuerza para caminar con rectitud. Vaya conmigo a la palabra, ahí a Lucas 6, 46, 48. Lucas 6, 46, 48. Quiero que vaya conmigo. Aleluya. Lucas 6, 46, 48. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Aquel que hace las palabras del Señor. Hermano, por eso cuando llega el problema ya sea de enfermedad o económico, su actitud va a decir mucho de usted. Mi actitud va a decir mucho, hermano. Porque si llega el problema, ahí dice el que las hace. Problemas van a llegar de todo índole. A mí me han llegado, usted sabe, pero el problema es cómo reaccionamos en ese momento. Si me tiro a llorar, hermano, ahí a renegar, eso no edifica, hermano. Nosotros creemos a la palabra. Si somos obedientes, decimos que el Señor nos va a rescatar de ahí, nos va a levantar, porque estamos confiando en la palabra. Y si confiamos en la palabra, hermano, tenemos ganancia. La palabra dice el que las hace. Por eso vemos, hermano, hoy en día tantos problemas que hay en las iglesias. Hay problemas,
pero a veces carecemos por falta de entendimiento, y no es falta de tanto entendimiento, sino por falta de obediencia a la palabra del Señor. Si nosotros obedeciéramos, hermano, tan fácil sería caminar en el Señor, ¿verdad? No hay problema caminar obedientemente. El Señor dice que nos apartemos del mundo, nos apartamos. El Señor dice que nos santifiquemos, nos santificamos, ¿verdad? El Señor dice que seamos humildes, somos humildes. Lo hacemos, ¿por qué? Porque está en la palabra. Obedecer la palabra. Santiago decía, hermano, no solamente oidor, sino que hay que hacer la palabra. En esta noche sería la pregunta: ¿usted está haciendo la palabra? ¿Está obedeciendo la palabra, hermano? Porque eso es lo que nos va a ayudar a seguir adelante. Con la ayuda de Dios, hermano, lo estamos haciendo. Dice, sigamos, dice ahí en el verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice el 24, porque él se considera a sí mismo y se va luego y olvida cómo era. Olvida cómo era, hermano. Aquí quiero contarles una anécdota y una historia, ¿verdad? De un misionero en África. Dice que él en cierta ocasión fue y sacó su espejo y se estaba afeitando, ¿verdad? El misionero. Y de repente vino una mujer, vino a donde él estaba y vio aquel espejo, y la mujer se vio en el espejo, y cuando la mujer se vio en el espejo, no le gustó a ella cómo se veía en el espejo. ¿Por qué? Porque ella era la curandera de la aldea y andaba un montón de cosas en el cuerpo, pintado, qué sé yo, andaba, dice que toda desordenada, y cuando ella vio eso en el espejo, no le gustó. Y él empezó a decir al misionero, dame el espejo. Y él decía, no, me sirve a mí. Y ella le decía, dame el espejo. Y de tanto insistir viene él le da el espejo, y ella agarra el espejo, lo tira al suelo y empieza a brincar sobre el espejo, pensando que el espejo tenía la culpa de cómo se veía. Si entiende algo acá, hermano, el espejo no tenía la culpa de cómo ella andaba. La culpa la tenía ella de cómo andaba. Mire acá, la analogía acá del espejo. El espejo viene a ser la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios es la que nos hace ver cómo estamos nosotros. La palabra nos hace ver cómo andamos delante de Dios. La palabra de Dios, hermanos, si en verdad estamos obedeciendo la palabra o no la estamos obedeciendo. La palabra nos hace reflejar eso, hermano. Porque la palabra llega hasta lo profundo de nuestros corazones. Y la palabra nos hace evidenciar el hombre interior, no es el hombre exterior. Cómo andamos delante de Dios, hermano. Y muchas veces no queremos recibir la palabra. Quizás alguien predicó y dice, este hermano predica muy fuerte. A veces no es que está fuerte, hermano. Si la palabra lo dice, tenemos que decirlo, hermano. Si la palabra lo dice, hay que predicarlo. Si la palabra lo dice, hermano, muchas veces nosotros somos los que muchas veces andamos en una condición que no querríamos. La verdad es que nosotros andamos mal y a veces decimos, es el espejo, como aquella curandera. Y quebró el pobre espejo y lo empezó a pisotear el espejo. ¿Qué culpa tenía el espejo? La palabra de Dios nos evidencia a nosotros cómo andamos. La palabra de Dios, hermano, es la que nos redarguye, la que nos ayuda, hermano, pero nosotros tenemos que estar prestos a la palabra de Dios. Cuando vengamos acá, recibámosla con mansedumbre. Y cuando vayamos de este lugar, no hay que solo escuchar el mensaje si estuvo bonito o no, lo importante es que tomemos algo, y cuando llega el problema allá afuera, cuando nos toca enfrentarnos, ahí en verdad practiquemos la palabra del Señor. Y cuando nosotros practicamos la palabra de Dios, tomamos todo con una tranquilidad, hermano. Le puedo decir que sí,
Muchas veces quizás el enemigo va a querer ahí meterle pensamiento, pero usted se va de rodillas y ora al Señor y se siente fuerte nuevamente. Y viene al culto nuevamente y se goza. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, hermano, para ser un buen hacedor de la palabra, tenemos que actuar con esa actitud de ser obedientes a la palabra de Dios. Punto número 3, vayamos. Dice perseverar en la verdad de la palabra de Dios. Vamos al versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra de Dios. El que mira atentamente, dice aquí, el que mira atentamente, más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Perseverar en la palabra, hermano. ¿Qué es perseverar en la palabra? Tenemos que perseverar en la palabra de verdad que Cristo enseñó. Perseverar en la doctrina que Jesús instituyó. Mantenerse ahí, hermano, y no ser movidos por nada del mundo. No olvidando los principios bíblicos, como lo dice en Hebreos 6, hermano. En Hebreos 6 habla de los rudimentos de las doctrinas instituidas por Cristo. Y esas somos las que nosotros seguimos y practicamos. Porque Santiago estaba hablando de esto, como lo habló Pedro, como lo hablaron otros apóstoles, porque sabía que vendrían tiempos donde habrían falsos maestros. En 2 de Timoteo 4:1-3 habla que vendría un tiempo cuando no se sufriría la sana doctrina. Es la importancia de perseverar en la verdad de Dios, hermano. Para eso, cuando nosotros estamos ahí perseverando en la verdad de Dios, hermano, no nos mueve nada, hermano. Ya venga quien venga, no nos mueve nada, hermano. Muchas veces hay personas que se quieren ir de la iglesia, el que no me gusta cómo está en esta iglesia, pero lo curioso aquí no es si conocen la iglesia o no la iglesia, es si ellos conocen verdaderamente la doctrina de Cristo. Porque cuando nosotros consideramos la verdadera palabra del Señor, hermano, nosotros notamos la palabra, si en esa iglesia la doctrina es la de Cristo, no es la de Cristo. Si el que está predicando está hablando de la palabra o está hablando fábula. Nosotros como conocedores tenemos que saber eso. Tenemos que saber eso, hermano, y no movernos por nada del mundo. Aquí estamos felices y vamos para adelante hasta que Cristo venga. Aleluya. Hay que seguir avanzando con gozo. Hermano, quiero que me acompañe la palabra ahí a 2 de Juan 1:9. Cuando lo tiene me responde. Segunda carta de Juan 1:9. ¿Lo tiene? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La importancia de estar perseverando en la verdadera palabra, hermano. Y hay algo hermoso aquí, hermano, que cuando nosotros prestamos atención, obedecemos la palabra y perseveramos en la palabra, entonces hay promesas hermosas para el Hijo de Dios. Hay promesas hermosas para el Hijo de Dios, porque ahí en el versículo 25 al final lo que dice, lea conmigo. Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Y podemos confirmarlo ahí en el Salmo 1. Si quiere leer conmigo. Si quiere leer conmigo, vayamos al Salmo 1. ¿Verdad? Yo creo que hasta de memoria lo sabemos.
¿verdad? Pero ahí nos dice una gran verdad de la palabra del Señor. Se lo leo yo lo que dice acá. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prosperará, dice la palabra del Señor. Es la bienaventuranza, pero cuando prestamos atención, obedecemos y perseveramos en la palabra. Muchas veces nosotros queremos las bendiciones de Dios, sí, ¿quién no las quiere? Pero no queremos obedecer. Pero queremos ser bendecidos, ¿verdad? Nos gusta ser bendecidos, ¿quién no? Todo mundo le gusta ser bendecido. Pero el punto acá, hermano, es obedecer la palabra. Prestar atención a la palabra, hermano. Y para concluir, vaya conmigo ahí a Juan 15:7, el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Aleluya. Amén. Cuando lo tiene, me responde. Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. Si somos hacedores de la palabra, tenemos ese derecho. Si no lo somos, usted conoce. Puestos en pie en esta hora, meditemos por un momento. Padre y buen Dios, en esta hora, usted nos ha hablado, Dios mío, que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, que nuestra actitud tiene que ser siempre tener cuidado en lo que oímos y en lo que hablamos, que tenemos que obedecer la palabra, Dios mío eterno, que tenemos que perseverar en la palabra. Nos dice, Dios mío, que esas palabras si permanecen en nosotros, Dios mío, tenemos ese derecho de llamarnos hijos y pedir lo que querramos, porque usted lo va a cumplir en esta hora, Padre. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra, a vivir esa palabra, que al salir de este lugar no solo digamos, amado, este culto estuvo lindo, sino que llevemos esa palabra a hacer la acción en nuestra vida allá afuera, hermano, porque allá hay almas que nos necesitan, allá donde demostramos el verdadero evangelio, allá afuera. Dios mío, ayúdanos para poder seguir adelante. Amado hermano, si hay alguien que quiera que oremos por usted, no creo que haya amigos, pero si hay alguien que necesita, es el momento, hermano. Usted conoce su condición ante Dios. Somos como un espejo. La palabra del Señor es la que nos hace ver cómo andamos, si estamos caminando rectamente delante de Dios o sinceramente hay algo que nos falta, hermano. Hay algo que nos falta practicar todavía. Ahora es el momento, porque puede ser la última noche que puede escuchar un mensaje, no sabemos, pero Dios sigue hablando a la vida para que nosotros seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, hermano, oyendo muchas veces lo que no edifica. Ahora es el momento. Por un momento medite ahí en su corazón. Santiago hablando, hermano. Recordamos que aquí eran perseguidos estos hombres. Hoy no somos perseguidos aún, pero hay que meditar si en verdad estamos caminando en esa perfecta ley del Señor. Por eso, hermano, cuando vienen los problemas y estamos afirmados, podemos tomar con sumo gozo, porque Dios
nos va a ayudar en esta hora. Padre, gracias, Señor mío. Hemos hablado, hemos predicado su palabra, Padre. Aquel que ha querido escuchar, bendícele, Dios mío. Ayúdale, Padre, toda la iglesia, bendícela grandemente, Dios mío eterno. Que no seamos tan solo emocionalistas, Padre, sino que en verdad podamos llevar esa palabra aún más allá, Dios mío, de nuestros oídos, sino que la llevemos hasta nuestro corazón. Adelante, queda el pastor con nosotros. Dios le bendiga.